Sí. Hoy es 25 de diciembre, celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor. Feliz Navidad a todos y hoy alegrémonos por el Señor que ha nacido. Un niño nos ha nacido en Belén de Judá. Es ciertamente que hoy no es la fiesta más importante para nosotros los cristianos. La fiesta por excelencia de nosotros los cristianos es la Pascua de Resurrección, que celebramos la muerte y resurrección de Jesús, que aquel que murió en la cruz vive por nosotros. Fue lo primero que celebraron los cristianos. Solamente siglos después empezó a celebrar la Navidad. Ahora tiene más pegue la fiesta de la Navidad porque habla más de familia, de ternura, de amor, de cariño. Porque es más bonito ver a un niño que nace que ver a un adulto que muere. Es más bonito, que causa más ternura ver a Jesús que nace en Belén de Judá, en un pesebre, que ver a Jesús que muere en la cruz en Jerusalén. Hoy la liturgia es bien rica. De hecho hay 4 posibilidades de misa. La primera es la misa de la vigilia y el evangelio es el de Mateo que escuchamos el domingo pasado. Luego viene la misa de la noche y la misa de la aurora y la misa del día. Entonces voy a leerles el evangelio de la misa de la medianoche y de la madrugada y el evangelio del día. Porque el evangelio de la noche, de la medianoche y de la madrugada es de Lucas, es una continuación. Y creo que sería interesante y es bonito. Del evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 20. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Ese primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría en todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que les había anunciado el ángel. Palabra del Señor. En este evangelio de Lucas se nos narra el nacimiento de Jesús a final de cuentas. Es Jesús, el Hijo de Dios, que nace en Belén de Judá. Él es de la tribu de Judá, descendiente de David. Y Lucas hace muy bien en poner el nacimiento de Jesús en un momento histórico, cuando César Augusto ordenó ese censo. Entonces José tiene que ir a la casa de sus antepasados para ser parte de ese censo, y ahí lleva a María. Ahí es cuando María da luz, no hay nadie, no hay lugar para ella en la morada, en el mesón. ¿Y quién encuentran allí? Los animales, es puesto en un pesebre. Nadie sabemos lo que pasó esa noche, esa madrugada,
cuando nació el Hijo de Dios. Pobremente, aquel que es el Señor del universo no tuvo lugar para nacer. Y lo va a decir, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Quién va a adorarlo? Son los pastores. Y tenemos muchas veces una idea idílica de los pastores como gente buena. Pero los pastores eran los últimos, era gente impura, era gente que un poquito animales, se habían perdido las buenas costumbres para andar todo el día en el campo cuidando las ovejas y viviendo con ellas. ¿Qué hacían? Se parecían un poquito como las ovejas. Y eran medio ladrones, gente que no tenía tiempo para ir a la sinagoga, al culto, al templo. Son los que lo adoran. Ahora, hay algo que quisiera pensar en este día, es el pesebre. En las primeras pinturas que hay sobre el nacimiento de Jesús, solamente está Jesús en el pesebre y los animales. Falta la presencia de José y de María. Y no es que no quieran poner en su lugar a José y a María, la madre de nuestro Señor. Querían centrarse en el pesebre, en los animales. ¿Por qué? Normalmente los animales saben regresar al lugar donde comen. Le voy a decir los profetas, el buey regresa al pesebre a comer e Israel no me conoce. Nosotros con el pecado de Adán y Eva, cuando pecamos, nos hacemos como los animales. Nos hacemos peor que los animales. Nos destruimos, nos matamos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús nace allí en el lugar, en medio de los animales, en medio de nuestra humanidad. Una humanidad sin Dios se convierte en un animal de gente, se convierte en una sociedad de gente bruta. Pónganse a pensar las guerras de qué son, donde el hombre quiere ser el centro del hombre. Nos convertimos en animales, al final de cuentas. Y interesante que Jesús nace en Belén. Belén quiere decir la casa del panadero. Y allí, en el lugar donde los animales comen, ahí es donde nace Jesús, para que nosotros nos alimentemos de Él y recobremos nuestra verdadera naturaleza de hijos de Dios, ahí en el pesebre. Nosotros que por nuestro pecado nos animalamos. Y si no, date cuenta de eso, el pecado nos deshumaniza, nos animala. ¿Y dónde hay que recurrir para recobrar nuestra dignidad de lo que somos? Hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios, es ir al pesebre, allí donde podemos recuperar nuestra verdadera identidad. Lo podemos comer a Jesús, el pan de la vida. Hay una historia muy interesante que pasó en Italia, donde en la Primera Guerra Mundial el ejército alemán y el ejército italiano están atrincherados en las montañas de Grappa. Y ahí duraron años en medio del infierno, de las balas, en medio del frío, de la nieve, del calor, con sus compañeros muertos ahí, no podían sepultarlos, porque estaban en trincheras y si alguien asomó la cabeza, lo mataban. Y hubo un gran evento, donde el 25 de diciembre hicieron un día de paz. Los dos ejércitos enemigos decidieron ese día ponerse allá a jugar fútbol. Se olvidaron de la guerra y se pusieron los del equipo alemán y el equipo italiano a jugar fútbol, a celebrar ese día, a estar juntos como hermanos, como personas, nomás ese día. Porque llegado el día 26 regresaron a las trincheras a seguirse matando. Nosotros sin Cristo nos hacemos inhumanos. Cristo viene a traernos la paz, la bondad, la alegría, el perdón, la justicia, el bien. Por eso lo dice Jesús muy bonito en las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Felices los hambrientos, felices los perseguidos, felices los pobres de corazón, felices los trabajadores por la paz, felices los que lloran. Y es allí donde vamos a encontrar en Él. Vamos hacia Belén a adorar a Jesús el Señor. Allí lo vamos a encontrar, allí estaremos. En esta Navidad, ve a misa hoy, ve a misa, comulga. Y ojalá que en el año 2020 nos hagamos más humanos todos, nos hagamos más cristianos. Cristo se hace hombre para que el hombre se haga como Dios. Y decía San Ireneo, obispo de León del siglo III, la gloria de Dios es el hombre vivo. Que vivas y viven en la gracia del Señor. Que tengas una muy feliz Navidad en la presencia del Señor.
Amén.